Bienvenidos de nuevo a El Rollo Criminal. Cuando Nikki Halpin se mudó de Massachusetts a Florida con su esposo Don y sus dos hijos, Max y Drew, tenía planes de comenzar una nueva vida en un clima más cálido. Su hijo mayor, Max, nacido en 1994, fue diagnosticado con hidrocefalia, una condición con exceso de líquido en el cerebro. En un tratamiento médico, un miembro del personal le administró el medicamento equivocado, causando efectos secundarios potencialmente dañinos. Nikki y Don presentaron una demanda contra el hospital, la cual tardó años en resolverse en el sistema legal. La pareja decidió establecerse en un lugar llamado Safety Harbor, un pueblo de Florida a orillas de la bahía de Tampa. Poco tiempo después, la pareja se separó. Para cuando el hospital aceptó un acuerdo de $1,5 millones para cubrir las necesidades de Max, ellos ya se habían divorciado. Nikki fue nombrada como la única tutora de este dinero en fideicomiso. Aunque la mudanza no salió como esperaban, Nikki se adaptó a la vida en esta comunidad segura. Era alegre, extrovertida y divertida y empezó a disfrutar su nuevo estilo de vida. Pronto hizo muchos amigos y también recibió mucha atención de los hombres de la zona. Nikki, de 32 años, comenzó a salir casualmente con Chris Catuño, técnico en computadoras de 35 años. Chris también era originario de Massachusetts. El jueves 8 de enero de 2004, alrededor de las 9:30 de la noche, Chris hizo una llamada al 911 en la que le dijo al operador que necesitaban enviar a alguien a la casa de Nikki en Clearview, en Safety Harbor, de inmediato. Chris hablaba por su celular mientras estaba en otra llamada con Nikki en su teléfono fijo. En esa llamada se oían muchos gritos y era evidente que Nikki estaba siendo atacado. El agente del condado de Pinellas, Brad Ferguson, respondió a la llamada y fue a la dirección que le dio el operador. Cuando llegó, la casa estaba en silencio y cuando habló con el hombre que vivía allí, quedó claro que estaba en la casa equivocada. Tras hablar de nuevo con el operador, se confirmó que la dirección era un poco incorrecta y la casa estaba 2 puertas más allá. Brad, acompañado por el vecino de la dirección original, se dirigió hacia allá. El vecino comenzó a llamar a Nikki por su nombre y, poco después, 2 niños aparecieron dentro de la casa cerca de una ventana. El policía y el vecino convencieron a los niños de abrir la puerta principal. Cuando lograron entrar y preguntaron dónde estaba Nikki, uno de los niños respondió que ella estaba en la habitación trasera, agregando que estaba herida. Brad investigó más a fondo. Mientras entraba a la habitación, pudo ver a Nikki acostada en la cama con sangre saliendo del lado izquierdo de su cabeza. Era claro que la habían atacado violentamente. Confirmó que todavía estaba viva, pero apenas respiraba y llamaron a una ambulancia para llevar rápidamente a Nikki al hospital, donde la ingresaron a cuidados intensivos. La investigación del ataque fue dirigida por un veterano de 18 años en la fuerza, el detective Ed Judy. Ambos chicos quedaron traumados. Al analizar la escena del crimen, se pudo ver que Max estaba jugando un videojuego en la habitación de su madre en el momento del ataque. Tenía manchas de sangre en la camisa y se estimó que había estado sentado a menos de 1 metro de su madre cuando fue atacada. Debido a su condición médica y al shock, no pudo hablar ni describir lo que había visto. Drew, de 6 años, le dijo a la policía que esa noche habían salido a comer pizza con el novio de su mamá, Chris. Habían dejado a Chris y luego regresaron a casa. Drew estaba en la sala haciendo tarea cuando escuchó a su mamá gritar y la vio correr del cuarto de visitas a su propia habitación con un hombre persiguiéndola. Drew describió al hombre como vestido de negro con una máscara puesta y un bate de béisbol en la mano. Los niños corrieron y se escondieron en la bañera para alejarse del atacante. A 1,500 millas de distancia, en Massachusetts, un oficial de policía llegó a la puerta de la casa de los padres de Nikki para decirles que su hija había sido atacada y que estaba luchando por su vida en cuidados intensivos. Su padre, Nelson, y su madre, Lori,
tomaron un vuelo tan pronto como pudieron y se dirigieron directamente al hospital. Para entonces ya se había confirmado la muerte cerebral de Nikki y la mantenían viva con respirador. Luego tuvieron que despedirse de su hija y tomar la dolorosa decisión de suspender el soporte vital. Nikki murió en el hospital 4 días después del ataque. El registro de la casa fue largo y doloroso y no arrojó nada de valor probatorio. Sin embargo, la policía cree que el autor era conocido por Nikki. Llevaban una máscara para no ser identificados por sus 2 hijos. No se robó nada de la casa y parecía no haber un motivo aparente. La naturaleza violenta y cercana del ataque sugería una conexión emocional con Nikki. La policía comenzó entrevistando a su novio, Chris, queriendo saber más sobre su paradero en el momento del asesinato. También querían comprobar el estado de su relación con Nikki. Chris les había dado la dirección incorrecta durante la llamada al 911 y aunque la pareja tenía su buena cantidad de discusiones, los amigos de Nikki creían que él realmente la quería y que quería que fueran exclusivos. Cuando Chris fue abordado, les dio a los detectives acceso completo a su casa, su laptop y sus teléfonos, y cooperó plenamente con la investigación. Los registros telefónicos demostraron que él estaba en casa, tal como lo declaró en el momento del asesinato. Fue descartado de la investigación, pero luego proporcionó más detalles sobre la noche del asesinato. Como se estableció anteriormente, él había ido a cenar con Nikki y sus hijos. Habían hecho algunas compras antes de que Nikki dejara a Chris de regreso en su casa. Cuando Chris entró, abrió su laptop y recibió un mensaje de Nikki que simplemente decía «Feliz cumpleaños». Él respondió preguntando cómo llegó a casa tan rápido y minutos después recibió otro mensaje. Nikki dijo que ella no había escrito el primer mensaje y luego llamó a Chris pidiéndole que se quedara en la línea telefónica con ella mientras revisaba su casa. Ella estaba preocupada de que alguien hubiera entrado a su casa. En ese momento todo se salió de control. Chris podía escuchar que Nikki estaba siendo atacada. Mantuvo la línea abierta mientras tomaba su teléfono móvil y llamaba al 911. Una investigación posterior llevó a muchos posibles sospechosos. La gente parecía sentirse atraída por la personalidad extrovertida y amigable de Nikki. A ella le gustaba socializar y también pasaba tiempo en varias salas de chat en internet. La lista de sospechosos aumentaba. Varias personas fueron investigadas y descartadas de tener alguna implicación en su muerte. La policía también empezó a investigar el pasado de Nikki. Su ex esposo Don fue puesto bajo escrutinio. La familia de Nikki nunca lo había querido y su madre creía que Don estaba involucrado en la muerte de su hija. Don era casi 20 años mayor que Nikki. Él ya se había casado varias veces antes de casarse con Nikki a sus 20 años. Él era un exboxeador y exguardia de prisión que ahora era cantinero. Una de las amigas más cercanas de Nikki sospechaba de Don por ser la persona más agresiva que conocía. Si Nikki moría, la tutela del fondo fiduciario de Max revertiría a Don como el padre biológico restante, dándole un fuerte motivo. La policía le pidió a Don que se sometiera a una prueba de polígrafo. Cuando le preguntaron si sabía quién había asesinado a Nikki, el polígrafo indicó engaño en su respuesta. ¿Cómo podría saber quién la mató, a menos que él mismo fuera el asesino? Una investigación adicional reveló que él tenía una coartada irrefutable. Él estaba en el trabajo durante el ataque, comprobable por videovigilancia y testigos de sus compañeros. No era el asesino, entonces ¿por qué falló el polígrafo? Don entonces le dijo a la policía que la persona que él creía responsable del asesinato era la misma a la que culpaba por la ruptura de su matrimonio. Un hombre llamado Daniel Welch. Nikki y Daniel comenzaron a salir poco después de que ella se separó de Don. Sus padres y amigos creían que él era el antídoto perfecto para su ex esposo. Daniel era tranquilo, paciente y jamás gritaba. Parecía que en verdad le importaban Nikki y sus hijos. Los niños lo adoraban. La pareja había salido durante unos 2 años y, aunque al principio Nikki estaba muy enamorada de él, mientras más tiempo pasaba con él, más insegura se sentía. Cuando Daniel quiso comprometerse con ella, ya era tarde.
Ella había visto un lado de él que no le gustaba y cada vez le preocupaba más que él estuviera demasiado interesado en el dinero del fondo fiduciario. Don les dijo a los detectives que Daniel había estado acosando y siguiendo a Nikki en las semanas previas a su muerte, pero él claramente odiaba a Daniel y estaba lejos de ser objetivo, así que ¿realmente su opinión tenía mucho peso? La policía siguió investigando. Nikki había terminado con Daniel en septiembre de 2003 y aunque al principio la ruptura parecía no tener consecuencias, el comportamiento de Daniel pronto comenzó a cambiar y a intensificarse. Daniel iba a casa de Nikki y golpeaba puertas y ventanas para que lo dejara entrar. La amiga de Nikki la animó a conseguir una orden de restricción, pero ella no quiso hacerlo porque creía que eso arruinaría la vida de Daniel. Nikki decidió instalar un sistema de alarma en su casa, pero nunca llegó a hacerlo. Cuando los detectives llegaron a la casa de Daniel, dijeron que querían hablar con él sobre Nikki. Él negó con la cabeza, sin saber a qué se referían. La policía aclaró tu exnovia Nikki, a lo que él respondió: te refieres a Nicole. Los he estado esperando. Daniel los invitó a pasar y fue muy cooperativo. Les dejó mirar antes de preguntar. Ambos detectives notaron una gran linterna plateada de 5 baterías sobre la mesa. El hijo de Nikki, Drew, mencionó que su atacante llevaba un bate de béisbol plateado, pero ¿podría haber sido en realidad esta linterna? Después de todo, Drew solo tenía 6 años y estaba en una situación sumamente estresante. Daniel comenzó a actuar de manera sospechosa. Vio que los oficiales miraban la antorcha y se la pasó, diciéndoles que la tomaran, ya que sabía que la querían. En ese momento no se había hecho público ni cómo ni con qué había sido atacado Nikki. Mientras la policía seguía presente, Daniel llamó a su novia de ese entonces. Le dijo que ahora él era el principal sospechoso, que los niños no habían sido lastimados físicamente en el ataque, que a Nikki no la habían robado ni agredido sexualmente y que le habían destrozado la cabeza. Esta información no se había divulgado a los medios. Le estaba diciendo a su novia cosas que solo la policía o el atacante sabrían. La policía le preguntó dónde estaba la noche del crimen. Dijo que había pedido comida china a su casa y que después de cenar había salido a andar en bicicleta y a correr con un vecino que estaba entrenando para un maratón antes de finalmente regresar a casa para dormir. Cuando las autoridades verificaron esta coartada, el vecino dijo que aunque Daniel había estado con él esa noche, se fue temprano, alrededor de las 9 de la noche, diciendo que no se sentía bien. Daniel fue citado a la estación de policía para una prueba de polígrafo. Obtuvo una puntuación de -19 que, según el examinador, indicaba un engaño increíble. Aunque la policía creía tener al asesino de Nikki, no contaban con pruebas suficientes para demostrarlo en la corte. Pasaron meses sin ningún avance adicional y luego surgió un gran avance de una fuente inusual. Una funcionaria en la oficina del sheriff del condado de Pinellas, Genevieve Myers, tenía el trabajo de transcribir varios documentos, incluyendo entrevistas policiales, despachos, intervenciones telefónicas y llamadas al 911. Ella había pasado muchas horas transcribiendo todo lo relacionado con el caso, incluyendo entrevistas y llamadas telefónicas con Daniel. Después de hacer esto, le asignaron el trabajo de transcribir la llamada al 911 que había hecho Chris. En esta grabación también se captó el audio de la segunda llamada telefónica que Chris había abierto, la cual proporcionó el audio del asesinato de Nikki. En ella se podía escuchar al asesino diciendo: «Nicole, cálmate». Cuando escuchó esto, Genevieve supo que la voz pertenecía a Daniel. Después de pasar horas transcribiendo cintas de sus entrevistas, reconoció su voz de inmediato. Además de todos los amigos y familiares de Nikki, él era el único que la llamaba Nicole. ¿Sería esto suficiente para convencer al jurado? Las grabaciones fueron enviadas para aislar y mejorar la voz, y cuando esto se reprodujo para los padres de Nikki, estaban 95% seguros de que la voz pertenecía a Daniel. El detective Ed Judy luego recibió una solicitud de la hermana de Daniel para escuchar la grabación. Aunque dudaba de su imparcialidad, no vio ninguna razón para no hacerlo. Ella identificó positivamente la voz de su hermano.
Por esa época, Daniel, quien en ese momento no tenía antecedentes penales, fue arrestado por vender medicamentos con receta y fue sentenciado a 3 años y medio de prisión. En enero de 2006, después de una investigación de 2 años que involucró más de 1000 horas de trabajo policial, 150 entrevistas y 260 informes, Daniel fue acusado del asesinato de Nikki. En mayo de 2007 aceptó declararse culpable de asesinato en segundo grado a cambio de una sentencia de 25 años. A pesar de querer que él estuviera en prisión de por vida, la familia aceptó esto para evitar que los 2 hijos pequeños de Nikki tuvieran que pasar por la difícil experiencia de testificar. La sentencia de 25 años estaba programada para comenzar una vez que terminara su sentencia actual en enero de 2009. Aunque admitió el crimen como parte del acuerdo de culpabilidad, después de la audiencia protestó su inocencia, alegando que solo se declaró culpable porque sabía que la fiscalía tenía un caso sólido en su contra y porque no quería que los niños tuvieran que testificar, además de que les tenía mucho cariño. No sé. Daniel será elegible para libertad condicional en 2028. Gracias por escuchar el caso de hoy. Por favor, suscríbete si eres nuevo en el canal y deja tus comentarios aquí abajo. Desafortunadamente, esta semana se me acabó el tiempo para crímenes menores, pero espero que la próxima semana haya algunos. Gracias por escuchar el resumen de crímenes, cuídense. Adiós. De toda la tristeza de esta terrible historia, encontré un artículo que dice que los órganos de Nikki fueron donados para ayudar a 11 personas según sus familiares. Es increíble que hayan podido ayudar a otros de esta manera. Adiós.